sur te canto pa' que te rompas y vuelvas a construirte. En este momento comienza La Eterna Vigilancia, contenido liberal, con el doctor Fernando Dotti. Muy buenas noches para todos, esto es La Eterna Vigilancia a través de Radio Cuervo Uruguay. Onofre Laborde es mi nombre y tengo el agrado de presentar al señor Fernando Dotti, a quien le doy las muy buenas noches. ¿Qué tal, Onofre? Buenas noches, un placer saludarlo, ¿cómo anda? El placer es mío y estamos en modo Peñarol, ¿no? Como siempre, poniendo la carne en el asador. Exactamente, bueno, y hoy las papas queman, ¿no? Realmente lo que ha pasado en Venezuela el fin de semana, el domingo, es realmente lamentable, ¿no? Así como peor aún la reacción que ha habido en parte de nuestro continente y en parte de nuestra política, algo sobre lo que vamos a estar hablando en estos minutos. Bueno, Vox Populi, lo que pasó el domingo en Venezuela, y lo más tragicómico es que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó al dictador, al tirano, al energúmeno de Maduro con el 51.2% de los votos, mientras que el candidato opositor, el señor Edmundo González Urrutia, obtuvo el 44%. Bueno, sin embargo, la oposición venezolana ha denunciado el fraude electoral, algo que rompe los ojos, y ha asegurado y ha puesto a disposición que de acuerdo a las actas del Consejo Nacional Electoral, a las que la oposición dice tener duplicados y haber accedido, González Urrutia ganó las elecciones con más del 70% de los votos, mientras que Maduro obtuvo apenas menos del 30%. Pero fíjense lo desastroso de cómo el comunismo son malos hasta para mentir, que ni mentir saben. Fíjense que el Consejo Nacional Electoral venezolano, si uno suma el resultado de los votos de todos los partidos que se presentaron, había otros partidos minoritarios, creo que como 7 u 8, la sumatoria de todos los porcentajes da 132%. Fíjense, Maduro 51.2%, ¿no? Estos son los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral venezolano. Segundo, Edmundo González con el 44.2%. Y el resto de los 8 partidos minoritarios acumulan 4,6% cada uno. Si uno suma todo eso, le da 132. A mí me hace acordar ¿se acuerda, Onofre? Aquella elección que hubo en la AFA, que aparecieron 36 votos y eran 35 votantes. Sí, recuerdo. Muy fuerte, terrible, la verdad. Y, ahora, bueno, puede ser una perspectiva, sí, como es hoy día, ¿no? Que también se aplica a todas perspectivas, según como lo miren, ¿no? Capaz que 2 más 2 es 5, según algunos, ¿no? Exactamente. Los demócratas de números, pues, ni son demócratas ni de números saben, parecería, ¿no? Esto claro que fue un robo de la elección, ¿no? El tirano, el dictador, que ya como ya lo ha hecho otras tantas veces, desconociendo la voluntad soberana, y encima salió a reprimir a la población con la banda de secuaces, esta gente motorizada y demás, que salieron a meter miedo a los manifestantes. Ahora, él habla de la revolución bolivariana y le pone toda esa épica panfletaria, de cuarta, berreta, ¿no? Pero toda revolución socialista, cada vez que llega para transformarse en dictadura, llegan para quedarse. Pensemos lo que pasó en Cuba, pensemos lo que pasa acá en Venezuela. Lo que lleva a pensar en esto hay algunos intelectuales de fuste, que por ejemplo el chileno Axel Kaiser, que se han manifestado expresamente en esto, ¿no? Es decir, bueno, había algún mínimo de esperanza de que se pudieran respetar la voluntad del pueblo, pero todo hace parecer que sin balas no hay fin de ninguna tiranía, ¿no? Lamentablemente, porque sobre esto vamos a hablar también, del derecho a resistir a la tiranía y el derecho al contragolpe de la población civil, pero no me quiero adelantar. Pero
A ver, es mucho más fácil creer en los Reyes Magos que en la legitimidad del triunfo de Maduro el domingo. Ya Rosa no, traspasa cualquier límite de lo mínimamente razonable e imaginable. Pero veamos, parafraseando a Karl Popper, en su obra La sociedad abierta y sus enemigos, cómo los enemigos de la sociedad abierta aquí en nuestro país también se han pronunciado y han dejado a las claras, en evidencia, cuál es su postura y precisamente su condición liberticida, ¿no? El Partido Comunista, por ejemplo, se manifestó a favor. Hoy, leyendo medios de prensa, advierto que un dirigente uruguayo del Partido Comunista, el señor Ronnie Corvo, desde Venezuela, manifestó lo siguiente: no tengo ninguna duda del triunfo de Maduro en el resultado que fue ajustado. Me parece que es un sistema electoral, el venezolano, estupendo, que ojalá lo tuviéramos en Uruguay, que da muchas garantías. Es una frase célebre o célebre disparate, ¿no? Pero esto lo dijo un uruguayo, ¿no? Que integra uno de los partidos políticos acaso mayoritarios dentro de un partido que aspira a ser el gobierno y que además tiene altísimas chances de serlo. Pero, a ver, sigamos analizando, ¿no? Cuáles fueron las reacciones, ¿no? Fernando Pereira, mira lo que dijo: es tan irresponsable hoy decir que hubo fraude, repito, dijo Fernando Pereira, es tan irresponsable hoy decir que hubo fraude sin tener ningún elemento, como decir que la elección ya está certificada sin tener ningún elemento. Hay que aceptar los resultados electorales cuando las auditorías internacionales, dice Pereira, digan que se hizo de buena manera, o por el contrario, que no se hizo de buena manera. Y agregó que prejuzgar es tener una intencionalidad sin tener ninguna información. Lo que el FA está planteando es que hay que tomar posición cuando se tenga información suficiente. Tomar un tema tan doloroso para los venezolanos para hacer campaña electoral interna no parece la mejor idea para un país que convive como el nuestro. Realmente los comentarios están de más, ¿no? Es esa reacción timorata, es ese decir Gregre para decir Gregorio, que no se animan, les pesa, ¿no? Porque les incomoda, porque son amigos de Maduro, son amigos de la tiranía de Venezuela, y entonces andan con vueltas, ¿no? Una incomodidad terrible. Si esto hubiera pasado, pónganle, en Argentina con el gobierno de Milei, ¿no? Y que le hubiera pasado lo que le pasó a la oposición venezolana en una elección en Argentina, estarían incendiando la pradera, rasgándose las vestiduras, jactándose de su condición de demócratas y de víctimas, ¿no? Pero bueno, esto es según del lado que se lo mire, ¿no? Es una visión no solo histórica, sino de la actualidad también bastante mipléjica, ¿no? Y bueno, y después el comunicado del MLN, ¿no? El triste comunicado, patético comunicado, que saludan al pueblo venezolano que una vez más, en un acto eleccionario ejemplar, decidió continuar el camino de la paz junto al proyecto bolivariano de soberanía y justicia social. Hago una pausa acá. Señores del MLN, ¿qué es la justicia social en Venezuela? ¿El 96% de la población pobre? ¿Que todo el mundo ese 96% de la población viva con menos de $1 por día? ¿Que todos estén en extrema pobreza? Agrega el comunicado del MLN: la derrota del proyecto golpista de la derecha continental y del imperialismo norteamericano se transforma además en un hito de la indispensable integración de los pueblos de la patria grande. Es lamentable que haya que leer estas cosas, ¿no? En un país como el nuestro, que otrora se jactó de tener una cultura cívica ejemplar y un ejemplo de democracia y de defensa de las instituciones por parte de la población civil, ¿no? Pero a ver, este fenómeno de Maduro no es un mono suelto por ahí. Nada es casualidad. Es un producto del nefasto Foro de San Pablo. Es amigo de Mujica, es amigo del Frente Amplio, por lo menos en sus facciones mayoritarias. Es amigo del PIT-CNT,
es amigo en Argentina de los peronistas, de los delincuentes K, de las madres de Plaza de Mayo. Bueno, es bueno saber dónde estamos parados los amantes de la sociedad abierta y dónde están parados los enemigos de la misma, los enemigos de la libertad. Ahora, fijémonos quiénes fueron los que integraron esos supuestos controles en las elecciones, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Venezuela mandó una carta a la embajada de Uruguay manifestando que son distinguidas personalidades que quieren que participen de acompañante internacional en el proceso democrático y participativo, ¿no? Y esa lista, ¿quiénes la integraban? Entre otros, creo que eran unas 12 personas más o menos. Ana Olivera, la exintendente de Montevideo, Juan Raúl Ferreira, Luis Pereira, que es el secretario de Relaciones Internacionales de la Intendencia de Montevideo, Luis Viñolo, director de la Fundación Vivian Trías, el secretario general del Zunca, entre otros. Qué nenes, ¿no? Todos garantes de la imparcialidad, seguramente, todos amigos de la dictadura comunista venezolana y cubana. Pero a ver, algunos datos esperanzadores. Algunos militares en Venezuela han decidido respaldar a la mayoría popular, que en las urnas con más del 70% le dio el voto al candidato opositor. Y hay un dato que, no sé si es información o no, pero que estuvo circulando en las redes en el día de ayer, y es que, en el día de hoy, de mañana, que el lunes de noche, el dictador Maduro habría dormido, pernoctado en el búnker del aeropuerto. Si esto es verdad, quiere decir que está pensando en huir. Y atemos cabos, ¿no? El mensaje que publicó el presidente ruso Putin puede ser un indicio. Dice, usted siempre será bienvenido en Rusia, ¿no? Y si no, se irá para Cuba, ¿no? Pues estos tipos además caen siempre parados, ¿no? Sí, pero bueno, a todo esto también... a modo de introducción voy dejando por acá, Onofre. Sí, a todo esto también familia de Diosdado Cabello también se ha reportado de que se han ido de su locación, y es una situación que se ha puesto bastante conflictiva, ¿no? Con al menos 12 muertos declarados, cientos de detenidos, entre ellos políticos de la oposición. Es más, ahora mismo se está pidiendo que se detenga ni más ni menos que a Corina Machado y a Edmundo González, ¿no? Algo que ya lo hemos visto en otras ocasiones con otros opositores. Y también cabe destacar, ¿no? Que es como todo sistema socialista y comunista, ¿no? Parece que la forma pacífica para que se vayan del poder no existe, ¿no? Y a uno le da que pensar acá en nuestro país que hay gente que tiene esos pensamientos, obviamente porque lo han manifestado, que son un peligro para la democracia, para la libertad de todos nosotros. Claro, porque además en el fondo no creen en la democracia, la aceptan, pero intrínsecamente no creen en ella, ¿ah? La aceptan y conviven, en un contexto donde, felizmente por ahora el Uruguay no está transitando los desajustes institucionales que uno puede advertir lamentablemente en Venezuela, que otrora, hace 40 años, era un referente de prosperidad en América del Sur. No perdamos de vista esto. Ahora, estos tipos, los comunistas, el socialismo del siglo XXI, ¿no? Fíjese, Onofre, qué loco todo esto, ¿no? Porque en Venezuela cada habitante debajo de sus pies tenía $1 millón más o menos en petróleo. Y sin embargo, esta gente que están nadando en petróleo lograron tener escasez de combustible y lograron empobrecer a más del 90% de la población. Solo el socialismo lo puede lograr. Les das para administrar el desierto de Sahara y te lo dejan sin arena. Es terrible, ¿no? Ahora, todo esta introducción y todo esto cuyos demás detalles creo que sobran ya porque la gente los conoce y han estado en el tapete en estas horas, nos lleva a algo que me parece que es ir a las raíces de la tradición de pensamiento liberal, ¿no? Y que es la posibilidad del contragolpe, ¿no? En este contexto, la gente, el pueblo, el soberano,
tiene el derecho, el legítimo derecho al contragolpe de Estado. ¿Y por qué digo contragolpe y no golpe? Puesto que el golpe de Estado original ya lo dio hace rato el tirano de Maduro, cuando avasalló todos los derechos de la gente, atropelló las instituciones, algo que es clave para una república, ¿no? Que además en su esencia significa la alternancia en el poder. ¿Acaso la revolución más exitosa que registra la historia de la humanidad, que es la estadounidense, un espejo en el cual se miraron la mayoría de las naciones libres del globo terráqueo, tomó la idea del derecho a la resistencia de la propia Declaración de Independencia de Estados Unidos, donde se establece claramente que cuando cualquier forma de gobierno se torne destructiva contra los derechos inalienables de los gobernados, esto es vida, libertad y propiedad, es el derecho legítimo del pueblo de alterar o abolir a ese gobierno y constituir un nuevo gobierno y establecer su fundación en base a estos principios lesionados. ¿Ah? Obviamente, esto hay que tomarlo con mucho cuidado, porque muchas veces también el resultado de las revoluciones nunca lo que traen es mayores desastres, ¿no? Francia, la Revolución Francesa terminó en el terror, ¿no? Mira lo que pasó con la Revolución Cubana para despojar del poder a otro dictador como Batista. Bueno, ¿acaso la excepción a todo esto ha sido, que marca la diferencia con el resto de las revoluciones, la norteamericana, donde se aplicó una política diametralmente opuesta a los caprichos del monarca autoritario Jorge III, ¿no? Pero bueno, creo que es importante esto. La gente tiene el derecho a defenderse contra los ataques permanentes a su autonomía individual, a su libertad, y sobre todo cuando el tirano, la tiranía se le ríe en la cara, ¿no? Cuando lamentablemente está en manos de gobiernos que teóricamente alguna vez se instituyeron para proteger los derechos de la gente, pero bueno, en definitiva, claramente no, eso no ha pasado. Le hago una consulta, perdona la interrupción. ¿Sí? ¿Qué ocurriría en caso de una posible intervención extranjera desde un punto de vista del derecho internacional? Sí, hay muchos intereses en juego y hay sobre todo muchas cosas que uno no conoce, ¿no? Claramente en la posición geopolítica en la que está Venezuela hay intereses de otros países que claramente han metido la cola, ¿no? Entonces, lo ideal es siempre resolver esto pacíficamente, pero lamentablemente uno advierte que cada vez es más difícil, ¿no? Entonces, bueno, honestamente no les sabría decir, me gustaría que eso no pasara, ¿ah? Pero no, porque nada bueno sale de ahí, ¿no? Pero es muy difícil y muy incierto el futuro, la verdad. Pero bueno, y acá en Uruguay lo que estamos viendo es en cierto sector de la política, de los protagonistas, una actitud muy ambigua, ¿no? En donde cuesta reconocer lo evidente, dan más vueltas que perro para echarse, para llamar las cosas por su nombre. Hasta ¿no? el propio presidente. ¿Perdón? Hasta el propio presidente. Sí, pero por eso digo, en esto hay que tener las cosas muy claras y el discurso no admite lugar a las tibiezas, ¿no? Cada uno tiene que marcar su postura porque, como dice la frase del libro que algunos dicen que es de Dante Alighieri y otros dicen que en realidad eso nunca lo dijo Dante, que está en otra obra, pero bueno, los círculos más recónditos del infierno están reservados para aquellos que mantienen su neutralidad en épocas de crisis moral, ¿no? Bueno, claramente esto es una crisis no solo institucional, democrática, sino de orden netamente moral, ¿no? Y esto implica tomar el toro por las guampas, asumir posturas, jugársela y marcar las posturas de cada uno. Y aprovecho además para hacer algún apunte que me parece que también es relevante. Esto no se trata solamente de hacer una exaltación de la democracia, que claramente sí, obviamente es
es algo necesario, es una condición necesaria, pero no es suficiente, ¿no? Mire lo que decía Hayek, siguiendo una línea de pensamiento que ya marcaba Aristóteles hace varios siglos, ¿no? En tiempos relativamente recientes de la historia de la democracia moderna, los grandes demagogos comenzaron a argumentar, puesto que el poder estaba ya en manos del pueblo, era innecesario limitarlo. ¿Cuál es el riesgo de la democracia? Que degenera en demagogia, si se parte del supuesto de que lo justo en una democracia es que la mayoría decida como tal. Dicho de otra manera, lo que Hayek decía eran los problemas de la democracia ilimitada, ¿no? Que muchas veces se parte de la errónea idea de decir, bueno, yo como tuve la mayoría hago lo que quiera y desatiendo los reclamos y los derechos de la minoría. Alguna vez Thomas Jefferson dijo, bueno, si se concibe así la democracia, que no es el sistema por el cual peleamos, decía, un despotismo, no es un despotismo electo, no es el sistema por el cual peleamos, decía, bueno, si no termina siendo, no sé si era Jefferson o Benjamin Franklin, no me queda la duda, pero dice, bueno, la democracia si no termina siendo 2 lobos y un cordero votando que van a cenar esta noche, ¿no? Pero es necesario, dada la vaguedad, la flexibilidad con que se usan los términos en el debate político, es necesario aclarar de qué tipo de democracia se está hablando. Y un pueblo libre, en un sentido político, no es sinónimo de individuo libre. Justamente el reconocimiento de los derechos naturales, los derechos que son inherentes a la condición humana, vida, libertad, propiedad privada, y por tanto son anteriores a la formación de cualquier Estado, y además de inalienables, son inviolables. Esto es una de las mayores contribuciones que la tradición del pensamiento liberal trajo a la humanidad, y que le limita el poder de cualquier político, gobierno o autoridad. Por eso es que es tan necesario precisar los conceptos, porque ese uso indiscriminado de la palabra democrático, como término general de alabanza, puede generar muchas veces, derivar en el gran peligro de las democracias actuales, que es el peligro de la demagogia, ¿no? Decía Hayek, bueno, debo francamente admitir que si por democracia se entiende dar vía libre a la ilimitada voluntad de la mayoría, entonces, decía Hayek, yo no soy un demócrata, e incluso considero que tal forma de gobierno es perniciosa, ¿no? Porque precisamente es lo que lamentablemente pasó en Venezuela, ¿no? No basta con que, bueno, sí, fue electo, como alguna vez dijo Tabaré Vázquez, no, bueno, en Venezuela hay democracia porque el gobierno fue electo democráticamente. Bueno, sí, ni tan calvo ni con 2 pelucas, ¿no? También Hitler fue electo democráticamente. Por eso es tan importante el concepto de limitación de poder, de democracias limitadas, precisamente también un aporte, una creación de la tradición de pensamiento liberal que fue concebida como una valla, un límite al poder absoluto, con 2 características esenciales al principio, ¿no? Es decir, la efectiva protección frente a la arbitrariedad de los poderes y como un medio pacífico de cambio. Pero bueno, porque si no, a ver, pongo otro ejemplo, ¿no? Pensemos en lo que pasó con la Revolución Francesa, ¿no? Tan desastrosa que terminó en el terror, como decía, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer votos para defender y promover las democracias limitadas, los poderes limitados para evitar que estos tiranuelos de turno, estos oportunistas, puedan llegar a cometer las atrocidades que lamentable estamos viendo en Venezuela, y que bueno, ojalá que esto se puedan causar. Es realmente una expresión de deseo muy, muy sentida, pero bueno, es muy difícil porque además a esta altura el Estado venezolano está tan tomado, el aparato estatal, por el narcoestado venezolano, que hasta no hay ninguna garantía en el sistema del Poder Judicial tampoco, ¿no? Que debería ser el sistema de contrapesos para la dilucidación de los conflictos de la sociedad civil, ¿no?
Sí, Pero bueno, es una tierra, creo que es una tierra de nadie, ¿no? Y creo que este tipo de situaciones, más allá que sea muy negativa, está también sentando cabeza a mucha gente para decir, bueno, esto no lo queremos, no queremos esto acá. Creo que hay un despertar, ¿no? Una especie de negación de mucha gente a lo que se está observando en Venezuela. sí, totalmente. Y sobre todo, tomar nota de esto, que no es algo muy lejano, ¿no? Es decir, eh, América Latina está atrapada en un círculo discursivo vicioso, ¿no? Del cual hay que marcar las distancias, ¿no? Porque con el cuentito de la justicia social y con el cuentito de que habrá patria para todos, no habrá para nadie, bueno, pasan estas cosas, ¿no? Cuando hay cosas gratis para todos, lo único que termina viendo al final del día, al final del túnel, es pobreza y una igualdad mal entendida, ¿no? Porque lamentablemente hoy los venezolanos son todos iguales en la miseria y en la pobreza, ¿no? Sí, Pero bueno, sí, completamente. se nos fue la hora. Y le agrego una cosita más que también que quería decir, si me permite. Sí, claro. Ahora últimamente, en los últimos tiempos, este tema de las elecciones, de fraude, ha suscitado también en Brasil, en Estados Unidos, bueno, en España se ha hablado de fraude, se ha hablado bueno, en Francia también, ¿no? Hace poco con el tema de Le Pen, que supuestamente iba a arrasar. Se ha hablado de fraude, de saboteos, etcétera, etcétera, ¿no? Es como que la tentación del poder para algunos mandatarios, obviamente, que es un dulce, ¿no? Que no quieren dejar. Sí, claro, exactamente. Por eso, los límites al poder que se determinan vía marcos institucionales, esa es la clave, es la clave. Entonces, bueno, yo creo que también es oportuno y atinado decir que nuestro sistema electoral, que fue como consecuencia el producto de varias luchas, ¿no? que finalizaron con el sistema que actualmente tenemos, es un sistema garantista que bueno, que permite asegurar un control y una legitimidad del acto eleccionario y de respeto a la voluntad del soberano, que también es algo que tenemos que cuidar, que no es menor y hay que tenerlo muy presente también. Totalmente. Pero bueno, como siempre, agradecerle, y si tiene algún comentario, alguna actividad de algo más, siempre es bienvenido. bueno, no, muchas gracias, Onofre. Simplemente en el final, como siempre decimos, es posible un futuro mejor, ese futuro existe y es posible solo si es liberal. Y hoy más que nunca, viva la libertad. Un fuerte abrazo.